Hace 7 meses, aquí, en este canal, en Desayuno Royal, hicimos un vídeo sobre MicroStrategy donde explicábamos cuál era la estrategia de esta compañía y los problemas a los que se iba a enfrentar. En concreto, decíamos cómo su fundador, Michael Saylor, se vería obligado a hacer eso que siempre había renegado: vender Bitcoin. Michael Saylor es famoso por decir que nunca debes vender tu Bitcoin. Bueno, pues señores, ha pasado. MicroStrategy, con Michael Saylor a la cabeza, ha vendido Bitcoin. Estamos hablando del mayor comprador de Bitcoin del planeta, de la persona que literalmente decía que antes tienes que vender un riñón que soltar uno de tus Bitcoins. Y no ha vendido uno, ha vendido 3.588 las pasadas semanas. Y claro, lo lógico que uno podría pensar es que si el mayor defensor de Bitcoin, si uno de los mayores poseedores de Bitcoin empieza a vender, lo normal sería que cunda el pánico y que el precio de Bitcoin se acabe desplomando. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Todo lo contrario. Cuando lo anunció, el precio de Bitcoin subió. Su acción, la acción de MicroStrategy, ahora renombrada como Strategy, se disparó un 20%. Es decir, Bitcoin, en lugar de estamparse, se ha consolidado y de hecho ahora está recuperando. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Nos equivocamos en nuestro análisis hace 7 meses en el mes de diciembre? ¿O esto era lo esperable que podía ocurrir en el mercado? Bueno, pues de esto vamos a hablar en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Desayuno Royal. Mi nombre es Álvaro845 y esto es mi Morning Show, donde hoy tenemos nuevo capítulo de finanzas, donde quiero desgranaros todos los números de aquello que dijimos en el mes de diciembre. Y me gusta mucho este formato de subir vídeos y hacer alguna tesis de alguna empresa, porque a medida que vamos teniendo un histórico podemos volver a los vídeos de atrás y comprobar qué era lo que decíamos en aquel momento sin tener la bola de cristal. Porque en esto de las inversiones y de las finanzas es bastante habitual que tú mires un gráfico de una cotización de una acción y, claro, cuando ves todo el gráfico dices, joder, está muy claro, tenías que haber comprado aquí y haber vendido aquí. Pero cuando estás viendo el gráfico en tiempo real, pues muchas veces estás justamente en el pico de la montaña que dices, hostia, esto está subiendo muchísimo, pues ahora es el momento de vender y recoger beneficios, y a lo mejor te pierdes mucha parte de su vida. O lo contrario, puedes pensar que acaba de tocar fondo una acción y, sin embargo, cuando compres todavía siga bajando y es lo que se conoce como un cuchillo cayendo. Entonces, me viene muy bien el hecho de que los vídeos estén subidos al canal, porque os invito a todos a que miréis primero ese episodio donde podéis ver cuál es la primera tesis, porque debo decir que no me he equivocado en lo que iba a ocurrir. La tesis principal que manteníamos era que MicroStrategy se iba a ver obligada a vender Bitcoin. Y tengo que empezar a decir Strategy en lugar de MicroStrategy porque han cambiado el nombre. Pero bueno, en esencia es lo mismo. En ese vídeo hablábamos, o más bien os explicaba, cuál era esta máquina de imprimir dinero que tenía Strategy a través de Bitcoin. Y eso está bien explicado, o sea, es exactamente, o sea, no ha cambiado, pero sí que adelantábamos que esa tesis de Michael Saylor de que no iba a vender nunca Bitcoin se podía romper y podía haberse forzado a vender Bitcoin si las cosas iban mal. Y las cosas han ido mal. Por lo tanto, Michael Saylor ha anunciado hace unas semanas que vendía Bitcoin, y por eso vamos a hacer este vídeo para actualizar qué es lo que está pasando y tratar de explicar por qué no ha cundido el pánico y por qué no se ha desplomado Bitcoin cuando su principal valedor ha empezado a vender Bitcoins. Yo también he vuelto a visualizar ese vídeo y recuerdo que cerré con una frase que decía algo así como que, ante las afirmaciones de Michael Saylor, que decía que no le importaba cómo fuese Bitcoin, porque si Bitcoin caía, él lo que haría sería comprar más Bitcoin más barato, mi reflexión era ¿con qué dinero iba a comprarlo? No podía sacar dinero si no es vendiendo Bitcoin. Bueno, pues ahora ya sabemos qué es lo que ha pasado y ya podemos adelantar que Michael Saylor ha tenido que vender Bitcoins para mantener a flote su compañía. Y no solo es que haya vendido Bitcoins, los ha vendido a pérdida, es decir, los ha vendido a un precio inferior del precio medio de adquisición de los Bitcoins que tiene Strategy. Entonces, vamos a ver cómo se recompone esta máquina, esta impresora de hacer dinero a través de Bitcoin que tiene Strategy, si todavía sigue funcionando y qué podemos esperar de aquí a futuro. Aunque sí que es cierto que para entender verdaderamente el porqué de lo que está ocurriendo necesito refrescarte o darte algo de contexto sobre cómo funciona esta genialidad financiera que tiene Strategy en su poder o en su balance a través de los Bitcoins que ha ido comprando a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a hablar ahora de Bitcoin y en concreto de qué está ocurriendo con MicroStrategy y cómo una empresa privada se ha podido convertir en algo así como el banco central de Bitcoin,
Bitcoin, que en esencia es una criptomoneda o es un activo que tiene que ser estrictamente, por definición, descentralizado. Y sin embargo, hay una empresa, un tenedor privado, que está acumulando tal cantidad de Bitcoin de manera pública que está operando como si fuese el banco central de Bitcoin. Esto me lo vais a permitir poner con muchísimas comillas, ¿vale? Porque no es exactamente así, pero me entendéis. Es decir, no se puede imprimir más Bitcoin. Bitcoin va a haber 21 millones, pero es que esta gente está acumulando ya el 4% de todo ese Bitcoin que va a haber. Veréis, vamos a daros contexto sobre qué es exactamente MicroStrategy por si alguien se perdió el primer episodio, no conoce qué es MicroStrategy o no le apetece verse el episodio que subimos hace 7 meses. Lo entiendo perfectamente. Yo simplemente lo dejo ahí porque lo que dije se ha cumplido. Entonces, check y medallita. Vamos al origen. MicroStrategy. En el año 2020, más o menos, MicroStrategy era una empresa normalita de software. Y me acuerdo que en la última intervención que tuve dentro del podcast de Spicy Fortuna, en los comentarios hay gente que está diciendo, bueno, empresa normalita, empresa pequeña. No era una empresa pequeña porque lleva haciendo contratos con la administración española, sin ir más lejos, desde los años 90. Por lo tanto, tan pequeña no sería. Y a ver, es una empresa pequeña. Y era una empresa pequeña, más bien, ahora ya no es tan pequeña, pero era una empresa pequeña, muy pequeña, de software, para los estándares de Estados Unidos. O sea, me ha dado por preguntarle a Cloud o a la inteligencia artificial digo, oye, a lo mejor estoy yo equivocado, en el año 2020, ¿en qué posición por capitalización del SP500 estaba MicroStrategy? Y claro, la IA me ha dicho, a ver, no estaba en el SP500, o sea, ni siquiera estaba en el top 500 mayores empresas. Era una empresa de software que ganaba bien, ganaba sus millones de dólares, que ya lo quisiéramos muchos, pero era una empresa normal, con un software, pues bueno, más o menos normal, o sea, no era tampoco nada novedoso, ni habían inventado la rueda, y que tenía márgenes estándar de mercado de empresa de software, pues márgenes del 60%, 70%, que son márgenes muy elevados. Y esto permitía que la empresa acumulase mucha caja. Vendía el software, como prácticamente una vez que has desarrollado el software ya no tienes que pagar gastos, pues casi todo era beneficio. En concreto, había generado varios cientos de millones de dólares en caja, ¿vale? Que es un buen dinero. Pero claro, Michael Saylor miraba ese dinero, ¿no? Miraba ese rollo, me lo imagino como el tío Gilito, ¿sabes? Mirando la caja y dice, ¡buah! Estamos en el año 2020, es la pandemia, es el confinamiento. Los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, del mundo en general, bajaron los tipos de interés al 0%, empezaron a imprimir como locos para dar estímulos a la economía y que la economía no se hundiese, y Michael Saylor dijo, escúchame, si nos ponemos a imprimir con esta fuerza, la inflación se va a comer toda mi caja, todo el dinero que he estado aquí acumulando. Y como no quiero tampoco repartirlo en dividendos a los accionistas, sino que tengo que encontrar algo de valor que hacer con este dinero para que no se me devalúe la tesorería, vamos a transformarlo todo a Bitcoin. Y desde el año 2020 esa ha sido la tesis de MicroStrategy. Ellos venden software, los clientes les pagan en dólares, con esos dólares pagan las nóminas, pagan sus gastos y lo que sobre, todo a Bitcoin. Fin. O sea, básicamente iban a utilizar Bitcoin como herramienta de gestión de tesorería para mantener sus activos y que no se viesen afectados por la inflación y que se fuesen comiendo poquito a poco todo ese dinero que habían generado vendiendo su software. Hasta aquí, esto es simplemente una decisión de gestión de tesorería, que luego, posteriormente, pues, se puede llegar a discutiblemente a considerar si es o no una genialidad, porque descubrió Michael Saylor que con esta manera de operar tenía en sus manos una fábrica de dinero, una impresora de billetes. ¿Cómo funcionaba? Veréis, Michael Saylor se da cuenta de que la acción de su compañía, de MicroStrategy en ese momento, dejó de cotizar en función de lo bien o mal que les iba el negocio de software y empezó a cotizar en función de lo que subía o bajaba Bitcoin. Bitcoin era simplemente su herramienta de gestión de tesorería, es decir, era la manera o el activo en el que iban a poner los dólares, el excedente en dólares que iban generando con su negocio. Y lo lógico es pensar que, oye, mi acción debería moverse en función de lo bien o mal que lo hagamos vendiendo el software, vendiendo el programa informático a la que se dedica nuestra empresa, no en función de cómo vaya Bitcoin. Pero como tenían una gestión de tesorería tan agresiva donde todos los dólares que sobraban los metían a Bitcoin, al final se dio cuenta de que su acción, la volatilidad de su acción, respondía única y exclusivamente a los movimientos de Bitcoin. El software le daba igual al inversor, porque eran una empresa muy normalita de software. No tenían un software popular ni tampoco nada
súper, ultra, hiper, mega disruptivo. Era pues una empresa normal que generaba sus millones de dólares, como he dicho anteriormente, que ya los quisiéramos muchos, pero que ya está, no era nada espectacular. Sin embargo, Bitcoin sí que era algo único. Se convirtió en el año 2020 en algo así como la empresa cotizada de Bitcoin o el Bitcoin cotizado. Pensad que estamos en un momento en el que todavía no había ETFs de Bitcoin, BlackRock todavía no se había metido, había rumores de que a lo mejor entraba y que cuando entrara Bitcoin iba a explotar y que todo eso iba a reventar porque iban a tener que comprar muchísimo, pero en ese momento no existía esos instrumentos institucionales de Bitcoin. Si un gestor o profesional quería tener algo de exposición a Bitcoin en su cartera, no podía comprarlo, porque normalmente los gestores de fondos tienen unas guías de, a ver, no son guías exactamente de comportamiento, pero sí que tienen una política de inversión del fondo donde tienen muy determinado que, oye, pues mira, el 50% lo tienes que invertir en renta variable, 30% en renta fija de Estados Unidos, 20% en renta variable de mercados emergentes. O sea, tienen todo como muy acotado. Y dices, oye, me gustaría tener un poco de exposición a Bitcoin porque creo que para equilibrar la cartera, pues a lo mejor tener un 5%, tal, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero a lo mejor un gestor puede querer tener un 5% de exposición a Bitcoin para equilibrar su cartera porque esa es su tesis de inversión o por el motivo que sea. Y claro, en ese momento, la única opción que había para tener Bitcoin era pues irte a un exchange, luego en una wallet, comprar el Bitcoin, sacártelo a una wallet fría si quieres tener. Bueno, era un follón de la hostia. Y MicroStrategy era muy conveniente porque dices, tío, esta empresa está cotizando directamente en bolsa. Y está cotizando, tiene mucho Bitcoin en su balance, es decir, posee mucho Bitcoin. Y luego sí, tiene ahí un negocio de software que la verdad es que no me importa. Lo que quiero es el Bitcoin que tiene en la caja, ¿no? Entonces, yo voy a comprar unas acciones y así tengo una parte del Bitcoin de su caja fuerte, de la caja del tío Gilito, ¿vale? Ese era el argumento y cómo Saylor se dio cuenta de decir, hostias, la gente está comprando mi acción simplemente por Bitcoin. Y como consecuencia de ello, mi acción está subiendo, porque Bitcoin está subiendo también. Entonces, claro, si Bitcoin sube, lo que tengo yo en la caja, los Bitcoins que he comprado, valen más. Como valen más, mi acción tiene que subir necesariamente. Entonces, Saylor se dio cuenta de decir, oye, ¿y si me endeudo y me apalanco para comprar más Bitcoin aprovechando que la acción está subiendo tanto? Puedo emitir nuevas acciones, puedo emitir deuda convertible, puedo conseguir dinero y ese dinero lo meto todo a Bitcoin. Es decir, ya reniego del mercado de software, es decir, no reniego, sino que lo tengo ahí apartado, sino que voy all in, pero mucho más apalancado con el Bitcoin. En el vídeo que hice hace 7 meses os ponía el ejemplo para ejemplificar por qué MicroStrategy era comprar Bitcoin apalancado, era comprar Bitcoin con esteroides. Si Bitcoin subía, MicroStrategy iba a subir mucho, y si Bitcoin bajaba, MicroStrategy iba a bajar mucho. Y os ponía el ejemplo de la casa, ¿vale? Que creo que es algo que cualquiera sin conocimientos financieros puede entender porque la mayor o la inversión apalancada más común que se da en la población general es la compra de vivienda, ¿vale? Para comprarte una casa, normalmente le pides una hipoteca al banco que te financia el 80% de la vivienda. A ver, esto depende de lo que negocies y tal, pero generalmente, y también hay más gastos, impuestos y tal, pero generalmente tú pones el 20% y el banco pone el 80%, te da un préstamo y tú lo tienes que ir pagando cada mes a lo largo de 20, 25, 30, 35 años, los que sean, ¿vale? Y con el interés que tú decidas y pactes con el banco. Claro, en este ejemplo yo os ponía, dice, vale, imagínate que te vas a comprar una casa de un millón de euros y que tienes 500.000 que has ahorrado de tu pequeño negocio de software. Montaste un día una página web de mierda y tienes 500.000 pavos ahorrados. Enhorabuena, ¿vale? Entonces dices, vale, pues me voy a comprar esta casa de 1 millón de euros, 500.000 los pongo yo y 500.000 se los pido prestados al banco, que me los va a dar porque es menos del 80% del valor de la casa. Dejo la casa como garantía y todos contentos. Yo le voy pagando al banco, tengo mi casa, disfruto de mi casa y tengo mi casa de 1 millón de dólares. ¿Cuál es tu patrimonio en esa situación? En el día 0, el día 1 después de haber ejecutado la compra. Tu patrimonio es de medio millón de dólares. Lo mismo, o de euros, vamos, la divisa que estemos utilizando. Exactamente lo mismo que tenías ahorrado de tu negocio o de tu trabajo, ¿vale? Tenías 500.000, pues ahora tienes una casa de 1 millón menos una deuda de 500.000. Es decir, te quedan 500.000. Bien, ante esta situación, la casa es como si fuese el Bitcoin de MicroStrategy. ¿Qué pasaba si el precio de la vivienda se revaloriza un 10%? Que no es nada descabellado, es lo que está ocurriendo y más. Si se revaloriza un 10%, esa casa que valía 1 millón, ahora vale 1.100.000, ¿vale? ¿Cuál es tu patrimonio entonces? Claro, es 1.100.000 que vale la casa, pero tengo que descontar los 500.000 que le debo al banco. Es decir,
tu patrimonio neto en estos momentos es de 600.000. Fíjate que ha habido un incremento de 500.000 pasar a 600.000. Es un incremento del 20%. La casa se ha revalorizado un 10%. Bitcoin se revaloriza un 10%. Pero tu patrimonio neto, la cotización de MicroStrategy, se revaloriza un 20%. Esto es el efecto apalancamiento. Y funciona de esta manera. Cuando Bitcoin sube, MicroStrategy sube. Y va a subir con más fuerza de lo que lo hace Bitcoin. Porque está apalancado, está endeudado para comprar ese Bitcoin. Ahora bien, opera de la misma manera cuando va hacia abajo. Si Bitcoin baja, MicroStrategy y sus acciones caerán con una fuerza mayor de lo que lo hace Bitcoin. ¿Vale? Es lo que tiene. Y con la casa pasaría lo mismo. Si el precio de la vivienda disminuye en un 10%, disminuye en 100.000 euros, tu patrimonio neto pasa a ser de 400.000 y la caída es del 20% también. De manera que, al final, tienes que tener en cuenta todos estos elementos a la hora de analizar cómo funciona la cotización de MicroStrategy en relación o en correlación al activo casi subyacente, que podríamos decir, que es Bitcoin. ¿Cómo ha evolucionado esto desde el mes de diciembre, hace 7 meses que grabé el vídeo de MicroStrategy? En ese momento recuerdo que en el vídeo publicaba las noticias o el dato real que MicroStrategy acumulaba o atesoraba en diciembre del año pasado, diciembre de 2025, 660.000 bitcoins, aproximadamente el 3% del suministro mundial de Bitcoin, de esos 21 millones de bitcoins que va a haber. En realidad sería un poquito más porque, bueno, hay el suministro de 21 millones de Bitcoin, eso es cierto, o sea, solo se van a generar 21 millones de Bitcoins, no va a haber ni uno más, pero hay muchos Bitcoins, sobre todo de las primeras etapas, que están perdidos, ¿vale? Que estaban en una wallet, alguien se ha olvidado la contraseña y demás, está perdido para siempre, o sea, como si estuviese destruido. No puedes decir, hostia, pues venga, reemplazamos. No. Entonces, por eso digo que verdaderamente el peso relativo que tenía MicroStrategy era un poco mayor, pero bueno, 660.000 Bitcoins. ¿Cuánto tiene a día de hoy que Bitcoin no ha hecho más que caer en los últimos 7 meses, ¿vale? En lugar de 660.000, ahora tiene más de 835.000. 843.000, de hecho. Para ser exactos, podéis entrar en su página hoy y te ponen exactamente cuántos son. Durante la última semana sí que ya han dicho que no han ni comprado ni vendido Bitcoin. Pero ahora vamos a eso. Atesoran algo más del 4% de todo el suministro de Bitcoin mundial, ¿vale? El 4% lo tienen ellos, son uno de los principales tenedores de Bitcoin, por eso digo que es que ya pueden actuar, o sea, no como banco central en el sentido de imprimir Bitcoins, pero sí que las decisiones o los movimientos que realice su wallet afectan a toda la cotización de Bitcoin porque tienen un peso muy relevante. Entonces, la tesis de este señor y de esta compañía es muy importante dentro del mercado y el mercado la estudia con atención porque puede marcar los movimientos de tendencia del propio activo Bitcoin. El problema es que esos 843.775 bitcoins, para ser exactos, los han comprado a un precio medio de $75.476, ¿vale? $75.500, para que nos hagamos una idea. Han gastado en adquirirlos más de 63.000 millones de dólares, es decir, 63 billions americanos. Fijaos que empezaron con unos pocos cientos de millones de dólares, es decir, 200, 300 millones de dólares que tenían en caja en el año 2020. Y bueno, se les ha descontrolado. Y muchos me estaréis preguntando, oye, si se han llegado a gastar a lo largo de los últimos 6 años 63.000 millones de dólares en comprar bitcoins, ¿cuánto les da su negocio de software? En el negocio de software aproximadamente venden unos 480 millones de dólares al año. Venden. Estos son ingresos. Hay que descontar los gastos. Van con un margen estándar de sector, 70%, descuentas el resto de costes y tal. Calculo que tendrán entre 100 y 200 millones de beneficio o de flujo de caja libre para poder invertir en Bitcoin cada año, ¿vale? Dices, vale, en 6 años, pues estamos hablando de 1.200, 1.500 millones de dólares. Entre 1.500 millones de dólares que genera su negocio de software y los más de 60.000 millones que me estás contando, hay una diferencia un poquito grande. ¿Cómo lo han hecho? Pidiendo dinero, apalancándose. Eso os he explicado antes. O sea, ¿cómo lo has hecho para comprarte una casa de $1.000.000 si no tienes $1.000.000? Ya, bueno, porque he conseguido ahorrar 200.000 y entonces el banco me ha dejado los otros 800.000. Esto es exactamente lo mismo, pero hecho a saco. Y esa es la máquina de imprimir dinero
que inventó Michael Saylor a raíz de esta acumulación de Bitcoin. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, bueno, esta noche Bitcoin ha subido a 64, 65 mil dólares, pero bueno, pues está en el entorno, se está moviendo durante estas últimas semanas entre los 60.000 y los 65 mil dólares, ¿vale? Este es un vídeo que quería hacer hace semanas, ¿vale? Porque, bueno, pues ya es un tema que de hecho hasta he hablado y he comentado por encima dentro del podcast de Spicy Fortuna, pero quería hacer un episodio más desarrollado y más extendido aquí. El tema es que muchos sabréis, y si no, pues os lo cuento, he sido padre hace unas semanas y, bueno, pues digamos que mi vida ha cambiado un poco en lo que se refiere a organización. He cambiado también de habitación el setup para no tener ruido y para que me sea más sencillo grabar. Y de hecho, he cambiado también de equipo. Estoy utilizando exactamente el mismo equipo, misma mesa de mezclas, mismo micrófono, mismo todo que utilizamos en Spicy Fortuna. O sea, literalmente tiene que ser ahora mi voz la que podáis escuchar a través de los cascos. Y por cierto, muchísimas gracias a todos aquellos que me escucháis y que seguís aquí fieles a Desayuno Royal. Prometo que en unas semanas, en cuanto reajuste mi vida, volveré y con bastante estabilidad, porque ese es mi plan y es mi proyecto para segunda mitad de año. Primera mitad de año, ser capaz de spawnear un bebé, bueno, yo no, mi mujer, de tener el bebé, pero segunda mitad de año quiero darle mucha estabilidad a el podcast de Desayuno Royal y subir vídeos consistentemente todas las semanas, y no de repente pues una semana no hay, luego hay uno, luego tal, sino que quiero volver a la consistencia que teníamos anteriormente. Pero ya os pido un poco de paciencia y muchísimas gracias, agradecimiento a todos aquellos que igualmente estáis ahí al pie del cañón, recomendáis los episodios, comentáis los episodios tanto en YouTube como en Spotify, plataformas de podcast, porque todo eso ayuda un montón al algoritmo. Nosotros estábamos con que las acciones de MicroStrategy se iban a mover de manera muy abrupta en función de cuáles fuesen los movimientos de Bitcoin. Y claro, el viaje de Bitcoin ha ido desde tocar máximos de 126.000 dólares en octubre de 2025 hasta bajar por debajo de los 60.000 hace escasos días, hace unas semanas. Y claro, esto es un crash brutal. ¿Qué ha pasado con las acciones de MicroStrategy? Pues ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, ha llegado a tocar casi los 80 dólares la acción. Unas acciones que han llegado a cotizar por encima de los 400 dólares hace no tanto tiempo. Y es que se mueve muy rápido. El crash de Bitcoin ha sido de un 40% desde máximos, eso es lo que ha bajado, pero sin embargo, la acción de MicroStrategy ha bajado cerca del 80%. Estamos muy parecido al ejemplo este que os ponía yo con la casa, que prácticamente, pues, si baja un 40%, pues casi MicroStrategy está bajando el doble. Está bajando a 80 dólares la acción, 82 dólares ha sido el tope. Entonces, ese era el momento en el que el mercado estaba especulando con que este tío va a tener que vender. De hecho, aún peor, como declaren en bancarrota a MicroStrategy porque se ha endeudado demasiado para comprar demasiado Bitcoin y tenga que presentar la bancarrota, el juez de bancarrota va a vender, aunque sea una venta ordenada o más o menos ordenada, pero si tienen que salir al mercado el 4% de todo el suministro mundial de Bitcoins, eso va a ser un shock brutal y no se sabe si hay mercado suficiente para poder absorber todo ese Bitcoin, de manera que el precio todavía caería aún más y estaba generando un cierto recelo en el mercado. Por eso los inversores se estaban apartando y estaban dando la espalda a Strategy y estaban dejando la acción ahí un poquito en el limbo, lo mismo que estaba ocurriendo con el precio de Bitcoin. ¿Cómo funcionaba el modelo para imprimir dinero que tenía MicroStrategy? Veréis, hay un concepto que no creo que lo hayan inventado ellos, o a lo mejor sí, pero bueno, yo es la primera vez donde lo veo, que es el concepto de MNAV, ¿vale? M-N-A-V. Y este es sobre lo que se acaba sustentando todo. Veréis, os lo explico. El NAV sería el Bitcoin que corresponde a cada acción. Es decir, si hay 100 acciones de Strategy y Strategy tiene 1000 Bitcoins, bueno, pues el NAV sería de 10. Es decir, por cada acción que tú tengas, te corresponden 10 Bitcoins. No es exactamente así, porque en la parte alícuota es de toda la compañía, incluyendo su negocio de software y tal, pero ellos lo calculaban solo con relación al Bitcoin que tienen, porque acaba teniendo muchísimo peso, ¿vale? Que claro, me diréis, no, pero también tiene el software. Tío, tiene 60.000 millones de dólares en Bitcoin y me estás diciendo que un software que les genera limpios de polvo y paja de beneficio 100, 200 millones, me lo estás intentando comparar con los 60.000 millones. Tú estás fuera de la conversación y vuélvete a retroceder el vídeo, rebobina, ¿vale? Entonces, el NAV lo que te dice es la cantidad de Bitcoin que te corresponde por cada acción, ¿vale? Un número. El MNAV lo que te dice es, te mide la relación entre la cotización de la compañía, la cotización de Strategy y lo que vale el Bitcoin que posee. Es decir, tú pones en una fracción
haces una división, arriba de la fracción, en el numerador, colocas la capitalización de la compañía, es decir, tal y como están cotizando las acciones, pues si están a 80, 90, ahora están cerca de 100, ¿vale? Están volviendo a 100, están en 98 en el momento de grabar este vídeo. Pues tú pones, vale, cada acción vale 100, hay tantos millones de acciones, la capitalización de la compañía es no sé cuánto, 50.000. Muy bien, ya tienes tu numerador. El denominador que pones, el valor de mercado del Bitcoin que posee. ¿Cuántos Bitcoins tenías? 843.000, lo multiplicas por el precio de Bitcoin y lo metes en el denominador. Y divides. Si ese número te da más que 1, significa que la acción está cotizando por encima del valor del Bitcoin que tiene en la tesorería, que tiene una prima. Sin embargo, si te da menos que 1, significa que la acción está cotizando más barato de lo que vale el Bitcoin que hay en la caja fuerte. Es decir, que tú podrías eventualmente comprar toda la compañía y sabes a ciencia cierta que cuando compres toda la compañía tendrás acceso a 843.000 bitcoins y esos bitcoins valen más de lo que estás pagando por la compañía. Que esto tiene su truco, porque valen más, pero si tú intentas vender todos esos bitcoins en el mercado, es lo que hemos hablado antes, la cotización caería. O sea, tardarías bastante en poder colocar todo ese bitcoin. Pero esto es simplemente numérico para que nos entendamos. NAV, N-A-V, y MNAV, N-M NAV, ¿vale? Estas son las dos métricas clave y en concreto esta última que es el MNAV. Durante muchos años, por esto que os contaba de que no había fondos, no había TFs de Bitcoin y Strategy, MicroStrategy en ese momento era la única forma de poder comprar acciones que estuviesen referenciadas o que te diesen exposición a Bitcoin, durante muchos años Strategy ha cotizado con una prima enorme. Es decir, este número que os estoy diciendo era muy superior a 1. ¿Y qué pasa si esto es muy superior a 1? Pues quiere decir que si tú tenías un NAV, es decir, que a cada acción le tocaban 10 porque tenías 1000 bitcoins, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo. Si el MNAV, la prima, era de 2, significa que estás cotizando al doble de lo que vale el bitcoin que tiene. En ese punto, Michael Saylor lo que puede decir es, oye, voy a emitir nuevas acciones. Si emito nuevas acciones, el bitcoin al que tocamos cada uno es menos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando emito las acciones, si las acciones están cotizando con una prima, a mí, los que me compren estas nuevas acciones, los que suscriban estas acciones, me van a dar dinero. Con ese dinero, como viene con prima, voy a poder comprar muchísimo más Bitcoin. Está cotizando al doble de lo que vale el Bitcoin. Por lo tanto, puedo comprar, si tenía 1000 Bitcoins, puedo comprar 2000 Bitcoins más. Si genero otro tanto de acciones, si duplico las acciones y tengo 1000 Bitcoins y estamos cotizando a un MNAV de 2, significa que puedo comprar 2000 bitcoins a mercado y tendría 3000 bitcoins y todo el mundo tocaría no al mismo, sino a más bitcoin del que teníamos antes. Con esta presión de compra, bitcoin puede que suba. Si bitcoin vuelve a subir, yo seguiré cotizando con prima, imprimo más acciones y genero otra vez, pues duplico otra vez las acciones y para que los accionistas no se mosqueen porque les tocan a menos Bitcoin, no va a pasar. ¿Por qué? Porque todo el dinero que yo ingrese lo voy a utilizar para comprar más Bitcoins. De manera que al final el accionista siempre va a estar en una situación igual o mejor, siempre que Bitcoin suba y siempre que el MNAV se mantenga por encima de 1. Porque ¿qué es lo que pasa si el MNAV se mantiene por debajo de 1? Que se jode la máquina del dinero. Ya no puedes imprimir acciones. Cada vez que imprimas acciones, diluyes a tus accionistas actuales y tocan a menos Bitcoin y a menos valor. Por lo tanto, es imperativo que el MNAV se mantenga por encima de 1. Esta ha sido la manera en la que con simplemente un pequeño negocio de software y unos pocos cientos de millones de dólares para comenzar a comprar Bitcoin, ha conseguido Strategy hacerse con un patrimonio o con un activo de 60.000 millones de dólares en Bitcoin, ¿vale? De 843.000. Imprimiendo. Cada vez que ves que tu MNAV, que tu acción está cotizando con prima, emites más acciones, recolectas el dinero, compras Bitcoin y vuelta otra vez a empezar. Era como una máquina que tú simplemente vas girando la palanca y ya está, y funcionaba. Y cada vez tenías más Bitcoin y el accionista tocaba más, la acción subía, la prima seguía aumentando y entonces al final esto no paraba, hasta que Bitcoin se dio la vuelta. Es que cuando hice ese vídeo en diciembre, que Bitcoin ya se había dado la vuelta desde los máximos de octubre de 2026, ya adelantamos que, ojito a ver dónde se sitúa Bitcoin, porque si este número, que ya lo comentamos, bajaba de 1, entonces se metía en un problema Strategy. Bueno, pues ahora, en junio de 2026, ese número está
Bueno, ha bajado por debajo de 1 momentáneamente, luego es como que se va equilibrando, pero hay momentos en los que baja por debajo de 1. Entonces, ¿cuál es la implicación de que el MNAP se ponga por debajo de 1, aparte de que se rompe la máquina del dinero? Dices, bueno, ya no puedes generar más dinero, bien, ok, se rompe la impresora, porque esto parecía como era un Ponzi legal para empezar a generar Bitcoin. Vale, se te rompe eso, pero ¿tiene alguna implicación más? O sea, ¿esto te lleva a la quiebra verdaderamente, como parece uno pudiera pensar que debería llevarle? Bueno, pues es el punto en el que estamos. Cuando grabé en diciembre, la capitalización de Strategy cayó a los 45.000, o sea, cayó por debajo de los 50.000 millones de dólares y el Bitcoin que ellos tenían valía 58.000 millones. Entonces, por eso os decía que ya estaba cotizando por debajo de su tesoro, es decir, ya estaba cotizando con un MNAV por debajo de 1. Mientras no realice ninguna emisión, no pasa absolutamente nada. Pero claro, si tú te has endeudado para comprar todo ese Bitcoin, tendrás que pagar. Igual que si pides una hipoteca, tienes que pagar la cuota de la hipoteca. Y entonces tienes que cumplir, porque si no, te metes en un problema. Y la pregunta es, ¿tu negocio de software es capaz de generar por sí solo suficiente como para pagar todos estos préstamos y todas estas obligaciones y todos estos intereses, dividendos en los que te has metido? ¿O tienes que pedir prestado más dinero para pagar simplemente los intereses? ¿O si nadie te presta dinero porque la acción está cayendo y no puedes recurrir al truco de emitir nuevas acciones, ¿vas a vender Bitcoin o no vas a vender Bitcoin? Bueno, pues ese es el punto en el que estamos ahora de nuevo. Y esta vez sí que se ha tomado la decisión de vender Bitcoin. Veréis, Strategy tiene obligaciones a las que tiene que hacer frente cada año, ¿vale? Entonces, estas deudas que ha tenido, ellos tienen que pagarlas. Y a los acreedores les importa tres pepinos que sea para comprar Bitcoin o sea para lo que sea, tienen que repagar eso. Podemos dividir estas deudas en dos categorías, ¿vale? Unas son obligaciones, que son deudas, son préstamos, son bonos, y otra son acciones preferentes, ¿vale? Que es el producto estrella de Saylor. Los bonos son obligaciones que son acreedores que te pueden llevar a la quiebra, porque un acreedor, si tú no le pagas, si tú eres deudor con alguien, te puede exigir el pago. Y si no se lo das en efectivo, puede llevarte a juicio y puede decirte, oye, todo ese tesoro de bitcoins que tienes lo vendes y por lo menos lo mío me lo pagas. Cuando eso empieza, todos los acreedores hacen lo mismo y tienen que pagar todo. Es decir, habría que liquidar todo el tesoro de bitcoins para pagar a todos los acreedores. Estos bonos que ha emitido Saylor durante estos años para comprar bitcoin agresivamente, sobre todo en los últimos 2 años es cuando más agresivo ha sido, son emisiones de deuda que él las ha colocado en el mercado. No tienen interés. Algunos de 2024 tienen un 0,6% de interés, pero son bonos sin interés. No tienen interés. Es decir, tú le prestas dinero y te paga 0%, ¿vale? Y dices, entonces la gente es gilipollas, o sea, ¿por qué le prestaban dinero a Saylor? Porque aquí es donde viene la tesis, son bonos convertibles. Son bonos convertibles que dicen, vale, si mi acción ahora mismo está a 300 y tú me prestas dinero, yo dentro de 5 años te lo devuelvo, o dentro de 3 años te devuelvo el dinero que tú me prestes, ¿vale? Y con ese dinero voy a comprar Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, Bitcoin se está revalorizando un 30% cada año. Entonces, con el dinero que tú me prestes, yo compro Bitcoin. Si Bitcoin sube ese 30%, yo voy a tener una acción que va a valer más. Entonces, si tú me prestas, pongamos $1.000, yo lo que te digo es que dentro de 3 años yo te devuelvo los $1.000. Pero como esos $1.000 los voy a utilizar para comprar Bitcoin y Bitcoin se va a revalorizar, cuando lleguen los 3 años, si quieres, en lugar de pagarte los $1.000, te puedo dar 2 acciones de Strategy. Y dices, vale, pues si la acción está ahora mismo a 450, porque en ese momento estaba cotizando muy alto, no tan alto, ¿no? Pero para que entendáis el ejemplo. Vale, pues si la acción está cotizando a 450, claro, cuando Bitcoin suba, la acción subirá muchísimo. Igual la acción se pone en $900. Joder, vale, pues dame 2 acciones de $900 cada uno y yo me voy con 2 acciones, te presté 1.000, recibo al final 2 acciones que valen 1.800, que si quiero las puedo vender mañana en el mercado y no pasaría absolutamente nada. Y si Bitcoin baja y la cosa va mal, tú me devuelves los 1.000 que te he prestado. Perfecto, cojonudo. Cero riesgo. Entonces, por eso los inversores entraban, ¿vale? Estas son las obligaciones. Claro, las obligaciones, como digo, no tienen un interés, pero hay que devolver el dinero cuando toca. Es decir, Bitcoin no ha subido. Si llega el momento del vencimiento de pagar una de estas obligaciones, hay que pagarlas. Y hay que pagarlas en dólares, en USDs. No vale Bitcoin. Entonces, aquí
Strategy necesita una vía de conseguir dólares más allá de su negocio de software, porque se ha endeudado mucho, ¿vale? Son miles de millones de dólares los que tiene que devolver. Y de otro lado, tiene las acciones preferentes, ¿vale? Que este es el producto estrella de Saylor. Los accionistas no te pueden llevar a la quiebra, ¿vale? Y estas acciones tienen un dividendo o un interés del 11,5%, lo han subido al 12%, de manera que la propia compañía Saylor les está prometiendo que les va a pagar o les va a remunerar a un 12%, ¿vale? Y le está diciendo, tú préstame dinero con estas nuevas acciones, yo compraré Bitcoin, como mi acción se va a revalorizar, me las apañaré para poder pagarte este interés del 12%, porque siempre cumplo. Entonces, como siempre ha cumplido hasta ahora, pues los inversores seguían comprando estas acciones. Son acciones que cotizan, y tienen diferentes condiciones, y tienen tickers y van cotizando normalmente a un valor de 100, porque son a perpetuidad, pero se supone que el nominal debe valer 100. Suena complicado, pero es sencillo cuando los ves las dos piezas. Pero bueno, en definitiva, entre deuda y los dividendos que tiene que pagar para estas acciones preferentes, MicroStrategy tiene que soltar 1.800 millones de dólares, casi 1.760 millones de dólares cada año para pagar a estos accionistas preferentes y para pagar las obligaciones de las deudas. Y luego tiene vencimientos que los tochos y los importantes vienen en 2028, 2029 y 2030, donde tiene que devolver ese dinero de los bonos de la deuda que le han prestado, que sorpresa, sorpresa, como la acción ha caído, nadie va a convertir, de manera que tiene que devolver el principal de toda esa deuda, que son miles de millones de dólares. Entonces, el panorama para Strategy era bastante complicado, porque dices, vale, hostias, la acción ha caído muchísimo, entonces tu MNAV está por debajo de 1. No puedes activar la máquina de imprimir billetes y no puedes generar dinero de manera fácil porque ya no puedes pedirlo prestado. Pero tienes que pagar 1.800 millones de dólares al año para intereses, dividendos, etc. Si no lo haces, tu modelo peta. Pero es que tu negocio de software solo genera 100, 200 millones. O sea, te faltan 1.500. ¿De dónde los vas a sacar cuando tienes en tesorería o en activo Bitcoin, que es un activo que no genera, no produce nada? No es que tengas tierras y puedas poner granjas o cultivos, o tienes activos inmobiliarios. No, es que he comprado con esta deuda, he comprado un edificio, pues alquílalo, ¿sabes? Y puedes generar un retorno con el que pagar estos intereses. No es el caso. El caso es que Bitcoin no genera nada. Entonces, aquí es donde yo en el vídeo hace 7 meses decía, si llegamos a una situación en la que Strategy no pueda emitir nueva deuda ni emitir nuevas acciones porque se le haya roto la máquina del dinero, porque la cotización de Bitcoin haya caído mucho y la cotización de su acción, por lo tanto, también haya caído mucho. No tiene dinero en caja para poder hacer frente a estas obligaciones. En ese caso, va a tener que vender Bitcoin. Y esa era la tesis o lo que defendía en el vídeo hace 7 meses. Y eso es lo que ha ocurrido. Cuando el mercado está viendo todo esto, la acción ha sido duramente castigada, no solo la acción común, sino también todas las acciones preferentes que tiene con ese dividendo jugoso. Y el mercado no sabía qué iba a pasar. Porque dice, tío, es que este tío ha dicho que nunca va a vender Bitcoin. Entonces, si nunca vende Bitcoin, nos estampamos. O sea, literalmente, si no vende Bitcoin, somos como los músicos del Titanic que están tocando el violín mientras el barco se está hundiendo. Y en ese momento es cuando salió Saylor y calmó el mercado para decir, acallar rumores y confirmar que MicroStrategy iba a vender Bitcoin. Vendería el Bitcoin necesario para salvaguardar a los accionistas. Esto ocurrió el día 29 de junio y Saylor, con este comunicado, es cierto que se contradice con todo lo que ha dicho anteriormente de no vender Bitcoin. A ver, para los puristas de Bitcoin lo han criticado duramente porque lo consideran como un atentado contra la tesis, contra Bitcoin. Bitcoin nunca se vende y demás, pero ciertamente es un movimiento que era completamente normal que ocurriese, porque ya os digo que era lo que adelantamos que iba a ocurrir hace 7 meses, y no es que yo sea un genio, o sea, muchísima gente en el mercado ya lo había descontado como que esto tendría que ocurrir, porque no es lo mismo vender de manera ordenada, anunciarlo y acallar cualquier clase de rumor, que generar esa especulación sobre si va a ser una venta desordenada, si esta empresa se va a la quiebra, si de repente todo ese Bitcoin va a tener que venderse de manera abrupta y conjunta, etc. El 29 de junio, Saylor anuncia un paquete que lo llama Digital Credit Capital Framework, que básicamente es decir, mira, vamos a ver cómo os explico esto a todos que os estáis poniendo muy preocupados. El mercado estaba castigando duramente la acción, más incluso de lo razonable. ¿Por qué? Porque se pensaba que esto iba a ser caos, que de repente iba a ser pánico, que nos íbamos a estampar como el Titanic contra el iceberg sin que MicroStrategy hiciera nada porque,
como yo dije que nunca iba a vender Bitcoin, pues la palabra es lo último que se pierde. Bueno, Saylor luego ha dicho, a ver, yo lo que he dicho textualmente es nunca vendas tu Bitcoin, ¿vale? Pero yo soy una tesorera de Bitcoin, entonces yo soy el banco central, yo tengo que tener un cierto margen de maniobra. Bueno, sea como fuere, al final la tesis o el argumento de Saylor es, mira, nosotros vamos a vender Bitcoin. En concreto, 3.588 bitcoins. Acallan cualquier clase de rumor porque veían que algunos bitcoins de Strategy se estaban moviendo de billeteras, estaban yendo a exchange, que el mercado no sabía qué es lo que estaba pasando. Y claro, estas movidas generan mucho pánico porque dices, hey, estos están moviendo bitcoin en secreto, ¿qué están haciendo? No, están vendiendo, van a empezar. No, pues vendo yo ahora antes de que el precio colapse. Y por eso se resintió bastante la cotización. Estos comunicados ayudan a clarificar el mercado y decir, hey, esto es lo que hay. Voy a vender 3.588 bitcoins. Con eso voy a sacar 216 millones de dólares. Es la mayor venta de Bitcoin de la historia de esta compañía, que en algún momento puntual sí que ha tenido que vender algunas unidades de Bitcoin para poder hacer algún cuadro de tesorería, pero es algo puntual. Esto son más de 3.000 Bitcoins, por lo tanto es una venta significativa, pero son 200 millones. ¿Qué voy a hacer con esos 200 millones? Voy a pagar intereses y cupones de deuda que tengo por ahí pendientes para atender el pago a los acreedores y que todo el mundo esté feliz. Y después, la vida va a seguir exactamente igual. Es decir, no voy a hacer más. Lo que dice Saylor es, mira, ahora me veo forzado, porque no tengo efectivo, me veo forzado a tener que desprenderme, a tener que vender 3.100 bitcoins a pérdida. Porque el precio medio de compra era más alto de a lo que lo vendieron. Vendieron en torno a 60.000 y compraron en torno a 75.000. Venden a pérdida, se anotan la pérdida, se la pela, porque lo que quiere es el efectivo para cumplir con sus obligaciones. Y así todos aquellos que le prestaron dinero a través de acciones preferentes o a través de obligaciones de deuda, digan, hey, tú has cobrado, ¿no? Pues calladito hasta la próxima vez que te tenga que pagar. Y si incumplo, entonces ya me criticas. Pero de momento, yo te he pagado. Y al mercado lo que le dice es, oye, cuando tenga un vencimiento de estos de deuda y no pueda emitir acciones, no pueda activar mi máquina del dinero porque mi MNAV esté por debajo de 1, porque Bitcoin haya caído demasiado y mi cotización se haya resentido, no hay ningún problema. Venderé Bitcoin. Y ahora ya lo hice abiertamente. ¿Por qué? Porque para salvar este match ball, esta bola de partido, he tenido que vender 3.000 bitcoins. Es el 0,4% de todos los bitcoins que tengo. O sea, imagínate cuántas bolas de partido puedo salvar. Entonces, claro, dices, vale, claro, es verdad. O sea, ¿qué tienes que cumplir? ¿Con 1.700 millones al año? Bueno, pues vas haciendo ventas de estas. Cada vez que te vaya viniendo una obligación de tener que pagar en un trimestre estos dividendos, tú siempre cumples. Nadie va, al final, no vas a socavar la confianza de los inversores. No vas a socavar ni vas a perjudicar a los accionistas, mantienes el valor y simplemente dices, bueno, pues ya está. He vendido 3.000, he salvado este match ball, a esperar el siguiente. Y si en el siguiente todavía Bitcoin no se ha recuperado, pasa nada. Vendo otro 0,3% del Bitcoin que tengo. Y si al siguiente no llego tampoco, pues vendo otro tanto. Pero ahora, eso sí, en el momento en el que pueda emitir, lo voy a volver a hacer, como he hecho antes. Y vamos a poner la máquina a tope otra vez. Porque va a volver a ocurrir. Cuando Bitcoin suba, Strategy subirá un montón. Entonces, al final, todo como que se va retroalimentando. Y él, simplemente con este anuncio, salva esa bola de partido, ese rumor del mercado de que todo esto iba a colapsar. No necesariamente. Es verdad. O sea, él ahora mismo ha acumulado tal cantidad de Bitcoin desproporcionado, que es lo que os decía, que es una anomalía, que prácticamente hay quien habla de Strategy como el banco central de Bitcoin, la moneda digital descentralizada por excelencia. Resulta que tiene un tenedor privado que atesora más del 4% de todo el Bitcoin que hay distribuido. Entonces, claro, tiene para salvar muchas bolas de partido. Junto con esto, esto lo ha llamado Bitcoin Monetization Program, porque decir que vendo Bitcoin queda un poquito feo, entonces pues le ha puesto este nombre así muy de Wall Street y ha dicho que, bueno, básicamente lo que os he contado, que cuando tenga necesidad de dinero fiat y no pueda conseguirlo mediante emisión de acciones y demás porque la cotización esté muy baja, venderá Bitcoin. Y que como tiene tantísimo, que se la pela y va a vender un poco porque no se rompe la tesis. Vende un poco ahora para poder comprar muchísimo más en el futuro. O sea, no se ha roto absolutamente nada de la tesis. Simplemente ha dicho, oye, ahora tenemos que hacer tenemos esta pequeña penitencia, esta travesía del desierto, pero a mí no me van a hacer un margin call. A mí no me van a obligar ni me van a forzar a tener que vender de manera desordenada todo el Bitcoin que tengo. Cada vez que tenga que hacer un cumplimiento de estos de deuda, vendo un poquito y a otra cosa. Y así, a aguantar, a apretar el culete, te ajustas el cinturón y esperas a que
la cotización de Bitcoin se acabe recuperando. Es un activo muy volátil, pero generalmente pues, está en tendencia alcista, o por lo menos suele tener esos mercados bull market y bear market. Ya está. O sea, no cambia la tesis. Simplemente sale a decir lo obvio, vendido con esta decoración de Bitcoin Monetization Program, Digital Credit Capital Framework, etc. ¿Vale? Sí que ha anunciado algunos elementos importantes, que son programas de recompras de acciones que ellos tienen. En concreto, están recomprando acciones preferentes que emitieron. En el momento del pánico, cuando no se sabía muy bien si Strategy iba a petar, esas acciones preferentes que te daban ese cupón del 12% o incluso las obligaciones convertibles, aquellos que cotizaban, en lugar de valer 100, porque quiero decir, si van sin interés y te van a pagar 100, pues eso vale 100, en el mejor de los casos, empezaron a cotizar muy por debajo de 100. Entonces, ¿qué hizo Saylor? Decir, hostias, voy a comprarlas, las compro yo mismo y así son obligaciones que quito del mercado y tengo luego menos riesgo. Entonces, ha creado como una tesorería de emergencia de 2.500 millones de dólares que la va a ir dotando poco a poco, es decir, que las próximas emisiones de deuda o de acciones van a ir para ir dotando esa tesorería de 2.500 millones de dólares y eso no se va a utilizar para comprar Bitcoin, sino que se va a utilizar para atender a estos requerimientos y para recomprarse su propia deuda y sus propias acciones preferentes para no tener que pagar esos intereses y en cuanto Bitcoin vuelva a subir, volver a activar la máquina del dinero. El mercado de las noticias y sobre todo los puristas en Bitcoin han sido tremendamente duros con Michael Saylor diciendo que ha roto su tesis, que ya no es maximalista de Bitcoin, que cómo has podido, que nos has traicionado. Pero verdaderamente, su jugada es un all-in sobre el all-in. Es decir, doble o nada. Está en un punto en el que dice, no, aunque pueda parecer que el titular es que vendo Bitcoin, verdaderamente lo estoy haciendo por obligación para luego poder comprar a unos niveles. Este hombre ya está desatado. Cuando hablamos hace 7 meses, no sabíamos muy bien qué iba a pasar con la acción, que a ver cómo lo solucionaba. Tenía 660.000 Bitcoins. 7 meses después, Bitcoin ha colapsado todavía más su precio, la acción de Strategy ha colapsado todavía más y el pavo se las ha ingeniado para tener 840.000 Bitcoins. O sea, ha acumulado 180.000 Bitcoins más en este lapso de tiempo, con Bitcoin bajando. Imagínate lo que va a hacer cuando Bitcoin se ponga a subir. O sea, es bastante loco lo que ha montado. También en diciembre, me acuerdo cuando hice el vídeo, se rumoreaba que a lo mejor los sacaban del índice del MSCI y esto podía ser duro porque muchos fondos se ven obligados a comprar o vender acciones en función de si están o no están en un determinado índice, y esto podía ser duro para la cotización. Finalmente han decidido mantenerlos, aunque para estas acciones tipo tesoreras, lo que han dicho es que las nuevas acciones que emitan no van a formar parte del fondo. Es decir, las acciones comunes sí, pero estas nuevas preferentes que van emitiendo con cupones muy interesantes o con intereses del 11-12%, esas no van a tener que ser adquiridas por los fondos. Entonces, bueno, se le cierra una pequeña palanca a Michael Saylor, pero claro, él de momento ha ganado un balón de oxígeno con esta mini venta de Bitcoin, pero viendo la cantidad de Bitcoin que tiene y que ahora la tesis está clara, que ya no se esconde, que va a vender lo que sea necesario para aguantar el chaparrón y luego cuando Bitcoin suba empezar a comprar como un auténtico loco, pues creo que con esto ha salvado bola de partido. Y la acción de Strategy, ya digo que remontó un 20%, Bitcoin también frenó su caída, de hecho ahora está otra vez volviendo a subir. También hay más componentes que están afectando geopolíticamente, vuelve el conflicto con Irán, etcétera. Entonces, bueno, pues sí que Bitcoin está como remontando y recuperando. En el momento de grabar este vídeo ya os digo que está a 65.000, pero la acción estaba en 82, la de Strategy, y ahora está en 100. O sea, parece que está recuperando y de hecho ha subido más de un 20% desde que se hizo este anuncio y desde que yo quería grabar este vídeo, pero bueno, pues se me está complicando la vida. Así pues, y hecha toda esta explicación, sí que quiero que os quedéis con una reflexión de muchas veces lo irracional que es el mercado, ¿vale? Porque el mercado estaba descontando que Strategy se iba a ver obligada a vender el Bitcoin de golpe, que iba a haber caos. Y ese era el miedo del mercado y lo que estaba penalizando en exceso a esta compañía. Saylor, aunque siempre ha dicho que no hay que vender Bitcoin, en alguna ocasión ya en diciembre dijo, como último recurso podría llegar a vender Bitcoin para salvaguardar el valor del accionista. No lo hizo en ese momento, pero ahora sí que lo hace. Y quiero que penséis en lo irracional que es esto del mercado, porque fíjate que aunque tenga unos compromisos de 1.760 millones de dólares cada año, ahora para atender unos compromisos de 200, 300 millones que necesitaba, ha tenido que vender el 0,4% de su Bitcoin. O sea, para que lo pongáis en escala, es como si tú tienes 1.000 euros ahorrados y
dices, no, es que no quiero tocar el dinero ahorrado porque lo quiero para la universidad, para comprarme una casa, para lo que sea. No quieres tocar ese dinero, pero, tío, te llega una factura, te han puesto una multa, vale, y tienes que sacar de esos 1.000 € que tienes ahorrado 4 euros para pagar la factura. Y estamos discutiendo si es que te acabas de ir al pozo, ya de esta no te recuperas. Esa es, en términos relativos, eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, por eso digo que es que hay muchas veces que hay tantísimo ruido en el mercado y es tan fácil dejarte llevar y decir, jo, es que Bitcoin se está estampando, es que este pavo, esta empresa, nada, esto se va a cero. O sea, hay que salir de aquí, aunque sea vender a pérdida. Y ya veis que no es para tanto. Y de hecho, ha vendido esos bitcoins que decíamos, los ha vendido a pérdida. Da igual. Es el 0,4%. Lo que os decía antes, cuántas bolas de partido tiene antes de que verdaderamente se quede sin absolutamente nada. O sea, tiene muchísimas. Sí, pues, para mí, esa visión purista de los maximalistas de Bitcoin, de atizar a Michael Saylor y a Strategy por vender Bitcoin, creo que es errónea en este caso, porque ha quedado suficientemente probado que está haciendo esto simplemente como mal menor y con la idea de acumular y comprar más bitcoins en el futuro, ¿vale? Ese es como el primer punto. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de ahora? No tengo la bola de cristal y ya sabéis, nada, absolutamente nada de lo que yo diga en estos vídeos es un asesoramiento financiero ni es consejo de inversión. Entonces, yo no tengo la bola de cristal y no sé si Bitcoin ha tocado suelo y a partir de aquí va a seguir subiendo, en cuyo caso pues ya sabemos lo que va a hacer la acción de Strategy, subirá también con efecto apalancado y subirá más de lo que lo haga Bitcoin, pero si Bitcoin sigue cayendo, pues la acción de Strategy seguirá bajando más. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí que os puedo decir o que en las que podéis prestar atención? ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar con Strategy? Bueno, tenéis que prestar mucha atención, ahora que ya lo sabéis, a la métrica del MNAV. ¿Vale? Esa métrica que te divide la capitalización bursátil de Strategy entre el valor del Bitcoin que atesoran o que tienen en su tesoro, en su balance, ¿vale? Porque esa es la métrica que te va a indicar qué es lo que va a ocurrir con la compañía. Si es mayor que 1 o si es menor que 1, te puede dar información sobre si va a poder emitir nuevas acciones o si por el contrario va a verse obligado a seguir liquidando posiciones de Bitcoin. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es mirar bien cómo está haciendo Strategy estas liquidaciones de Bitcoin. Lo publican todo. Entonces, es simplemente pues ir comprobando que, oye, mientras sea a escala reducida, 0,4%, tal, está ok. Claro, en el momento en que empecemos a ver bocados más grandes, porque tiene que vender un 1, un 2% de todo lo que tienen, sigue siendo poco, pero ya empiezan a ser ventas importantes. Entonces, ahí hay que estar muy atento porque ya son señales inequívocas de que parece que la cotización de Bitcoin no se está recuperando y con ventas tan importantes es posible que tarde en recuperarse. El tercer punto que mirar, esto ya es un poco más técnico y para más frikis, es mirar la cotización de esas preferentes, esas acciones preferentes y en qué medida están lejos del valor 100, que sería el valor nominal del interés que dan. El producto estrella es STRC, es que a cada emisión le pone un nombre distinto y un ticker diferente, pero podéis guiaros por el STRC, que son las preferentes, estas que dan un 12%, y en la medida en la que ese valor esté muy alejado de 100, también nos está dando pistas. Cuando está alejado de 100 significa que hay muchas dudas entre los accionistas, entre los inversores, sobre el desempeño que va a tener Strategy. Aunque con esto he de decir que ha callado bastante estos rumores y que el valor está otra vez volviendo a converger hacia el número 100. Y cierro este episodio de Desayuno Royal un poquito para redondearlo, a ver si hacemos que este vídeo, que es la segunda parte del vídeo que hicimos en diciembre de 2025, podemos conseguir que envejezca bien como el vídeo anterior. En el primer vídeo ya adelanté que si en algún momento necesitaba dólares para atender sus obligaciones, no le iba a quedar más remedio que vender Bitcoin, y así ha sido. Eso es lo que ha ocurrido. Sí que quizás me equivoqué en cómo iba a reaccionar el mercado ante una venta de Bitcoin por parte de Michael Saylor, porque es cierto que es una venta que en términos relativos es tan pequeña que verdaderamente es sintonía de... Es una buena señal el hecho de que aceptes cambiar esa tesis de no, es que nunca voy a vender Bitcoin, porque es casi como más marketing que otra cosa. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora simplemente vamos a ver cómo Strategy va jugando desde una posición ya no solo compradora, sino también vendedora de Bitcoin, que esto ya lo han determinado muchos analistas, que cuidado porque ahora el riesgo es bidireccional, porque ahora Strategy ya no es compradora neta, es compradora o vendedora y habrá que analizar los dos frentes. Al final es que resulta que el hecho de que Michael Saylor venda Bitcoin le ha venido muy bien a Bitcoin.
Y le ha venido muy bien porque ha sido una venta hecha con control, con transparencia, acallando cualquier rumor que estaba surgiendo para decirle al mercado, oye, sí, estoy vendiendo Bitcoin, exactamente esta cantidad y exactamente para pagar esto, esto y esto, porque este es mi plan a largo plazo y seguiré haciéndolo si es necesario, para mantener el valor de los accionistas. Esto ha sentado muy bien al mercado y creo que va a seguir en esa misma sintonía durante los próximos meses. De algún modo, no considero que sea la muerte de la tesis de Michael Saylor. Es decir, la tesis sigue siendo la misma, maximalista en Bitcoin y acumula todo el Bitcoin que pueda. Simplemente es que su modelo se está haciendo mayor porque está acumulando tal cantidad que tiene que evolucionar y en circunstancias puntuales se verá obligado a tener que vender algo de Bitcoin, pero solo será como aquel que da un pasito atrás para coger impulso y poder saltar más lejos más adelante. Espero haber podido explicar bien este vídeo, vamos, y estos conceptos, porque son particularmente complejos, sobre todo sin una pizarra y sin nada aquí para ir reseñando y pensando en aquellos que a lo mejor me estáis escuchando desde el coche y que no podéis ver el vídeo por si lo acompaño, que tampoco ya sabéis que no lo acompaño con demasiados grafismos para no ensuciar, pero espero que se haya podido entender y se haya podido seguir con claridad y que no me haya enrollado demasiado, que yo también soy muy de eso. Desearos que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo Desayuno Royal. Chao, chao.